¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me hicieron llegar a través de mensaje privado en Instagram. Muchísimas gracias, en donde no me dieron contexto del video. Nada más me dijeron, sabes que Ático, no has reaccionado a este material de Dimash. Es la parte 1 y es relacionado con el concierto de San Petersburgo. De ahí en adelante no me dijeron nada más, pero si no lo he reaccionado vamos a verlo. Así sirve que lo tenemos en nuestra lista con más de, yo creo que ya 900 reacciones a Dimash. Y vamos a ver de qué se trata. Es interesante porque el concierto de San Petersburgo no tenemos muchas cosas y es un concierto muy bueno. Yo creo que se compara junto con el de Almaty y el de Ucrania y de los mejores, de los top de conciertos de Dimash. Vamos a ver de qué se trata esto. No sé qué esperarme. Podrían ser canciones, podría ser el concierto como tal, podrían ser entrevistas, podrían ser, no sé. Mejor vamos a dejarnos de especulaciones y vamos a ver de qué se trata esta parte 1, que dura 15 minutos, así que prepárense con su buen cafecito, su buena bebida y vamos a ver de qué se trata. Me dijeron que tiene subtítulos en español, vamos a ponérselos, ya están activados. Y ahora sí que bueno, vamos a ver de qué se trata este video, que no me dieron contexto, vamos a descubrirlo juntos, así que Ático, cállate los ojos y dale play al video. Dimash nació en la noche del 24 de mayo. ¡Wow! Dimash tenía 25 años en ese entonces. O sea, ya tiene 6 años de este concierto. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Ok. Su abuelito. Ok, ahí dicho por las palabras de su abuelito. Sus abuelos querían más a Dimash que a Kanat, que a su propio hijo. Pero creo que es lógico, ¿no? Como que siempre los abuelos disfrutan más a los nietos que a los hijos, porque no tienen las presiones del compromiso. Obviamente sienten un compromiso al cuidar a su nieto, ¿no? Pero no es lo mismo que cuando tienes a tu hijo y eres primerizo. Creo, yo digo, yo nunca he tenido hijos, pero creo que podría ser algo así. No sé, ustedes que sean mamás o papás me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Si quieren más a sus nietos que a sus hijos, o de una manera diferente, para que no se oiga tan cínico y tan descarado que tienen su preferido. Y bueno, fíjense que hasta ahorita me ha gustado mucho porque han estado sacando como que datos curiosos de la vida de Dimash que a lo mejor no muchas veces se dejan anotar, ¿no? Ahí teníamos a la señora Svetlana diciendo que Dimash era muy curioso, que se dejó crecer el pelo, que siempre lo recuerda de niño con peinados diferentes, siempre le gustaba estar a la moda y qué bueno. Ahí está diciendo el señor Kanat que Dimash siempre estuvo muy allegado a los deportes, que hacía taekwondo. Hubo casos en los que llegó a la casa con los brazos y las piernas rotas. Se peleaba con los niños, natural. Mm. Esto es bastante curioso, ¿no? Aquí nos están dando detalles de la infancia de Dimash y nos está diciendo la señora Svetlana que el juguete que más quería Dimash o con el que más pasaba el tiempo era una caja llena de cassettes y discos CD. Desde ella se dejaba notar, ¿no? Que él era música. алсаң және ояп кетіп қайталап ысырып сондай жақсы бауырым өте жақсы кішкентай балалар өте жақсы көреді тіпті танымайтын осымен аспанға көтеріп салған жақсы көретін шығар шетелдік адамдар да сол қарапайым болса жағамызды риза боламыз еміміз қайтқанына деп
төрт жасына келгенде садикке береміз деп балдар берді. 10 шақты күн барғанымен ол үйренбеді. Мама қасымда отыр дейді, мен мама дейді, енді ол садикте қайда тұрасың? Соныменен оны музыкалық мектепке апарып бердік 5 жасынан бастап. Балалар хорында ән айтты Димаш. Қыз балалардың дауысы аздау болды ма, әдемі естіледі сенің орындауыңда деп алдап сулап оған сопраноның партиялап. Ok, este dato en especial es bastante curioso porque desde ahí ya se notaba que Dimash ya alcanzaba ese registro. Lo que nos está diciendo el señor Svetlana es que a los 5 años lo metieron a la escuela de música y que en la escuela de música estaban cortos de voces femeninas y que la señora Svetlana, obviamente ella al ser soprano, le dio consejos, le dio tips y le dijimos que su voz, le dijeron que su voz suena hermosa y le dieron tips y detalles y lo convencieron para que cantara las partes de soprano a los 5 años. O sea, si esto no es una anomalía en la Matrix, díganme qué es, ¿no? ¿De qué se trata? Obviamente la voz de un niño a esa edad es muy delgada, muy fina. Puede hacer voces femeninas sin tanto problema, pero aún así, una cosa es hacer una voz femenina jugando, pero ya cantando en una escuela de música a un nivel de hacer un registro de soprano es algo bastante interesante. Digo, en eso tuvo mucha influencia la señora Svetlana. Ella, al ser soprano, le dio los mejores tips del mundo. Енді арманда айттым, Димаш үйленсе, мен сені әлемдік деңгейге шығардым, сенің балаңды Светаға одан да деңгейге шығарады күшті десем, күледі, кішкентайымда айтады деп, маған мен сені Америкаға алып кетемін. Мен өсігімді айтады ғой, мен енді Америкаға шақырып отырып барады, алып кетемін деп. Мен күлемін, мен көремін сол уақыт деп. Фильмге барғанда біз деген саған мақұрбаймыз, айтса да көреді деп сөйтіп бардық. Өте жақсы еді. Жүрегімді алаңдайтыны сол амандығын ойлаймын. Ұзақ сапарларда жүреді, кейде демалмай жүреді, кейде 2 түн ұйықтамай жүреді. Оған да шыдапты өзі. Ол кезде билеп жүріп айтатын шығар. Соған зәрен ұшап тұрған, секіргенде қате бола ма деп. Сол кішкентайынан бастап қандай керемет музыканттардың бәрін таниды, солар қалай айтты, соның бәрін изучать етеді. Жаңағы айқайлап өлең айтып жатады, мен айтам, құрсын түн ортасында не болды сонша? Тайдыр батыр өте таза деп айтып жатады. Ese dato también es bastante curioso, ¿no? Nos dicen, aquí nos hablan de el compromiso que tiene Dimash. Luego cuando vivía con sus abuelos, se escuchaban ruidos en la noche y sus abuelos no podían dormir. Y le preguntó a su abuela, Dimash, oye, ¿qué pasa en las noches que se oye tanto ruido, no? Y Dimash le dijo, no se preocupen, estoy yo que estoy ensayando. Y su abuela le dijo, oye, ya es muy tarde, deja descansar, ¿no? Pero eso te demuestra el compromiso que tiene Dimash, ¿no? Porque pues va... Y también otra cosa que decimos aquí en el canal, que dijimos en el video de ayer, Dimash cuando ve a tus cantantes absorbe lo mejor de cada uno y lo perfecciona él para su técnica. Y lo que aquí nos dejó ver, ¿no? Que Dimash conoce a los mejores cantantes, a lo mejor como seguidor, como fan, como quieran. Pero no nada más los escucha por escucharlos porque le gusta, sino que los observa y absorbe las técnicas y conocimientos que tienen los cantantes para él pulirlas y meterlas a su repertorio. Отырғанмен мына жақта жүрегімде қатты бір уайым тұрады шынын айтқанда. Қазақтың баласы, қазақтың азаматы, қазақ елінің азаматы деген атақты арқалап елдің алдына шығу, ол үлкен жауапкершілік. Оны сахнаның артында тұрып Димаштың өзі де түсінеді, көрермендердің ортасында қатарда отырып оны біз де түсінеміз. Мен қазіргі өмірім сондай кезінде бала кезімде дәптерге жазып қойғам. Ең азасы бәрі періштенің құлағына шалынады екен. Солай болып кетір. Оңай емес, бірақ әдемі жол, күшті жол, оңай жол. Este detalle que nos da a conocer Dimash también me gusta bastante.
de su forma de ser, ¿no? Donde diciendo, todos los sueños, todas las anécdotas, todas las ilusiones y esperanzas que escribía en mi diario, básicamente, me dice que en su cuaderno, dice, al parecer fueron escuchadas por los ángeles y se han cumplido. Y ha dicho algo que es muy importante remarcar, donde dijo, no es fácil, no ha sido fácil. Y dice, pero este camino vale la pena. Realmente aquí nos damos cuenta que Dimash, si a alguien le quedaba alguna duda, ama su profesión, ama el canto, ama la música, ama tocar instrumentos, ama estar de gira, ama estar sobre un escenario. Porque sí, realmente, ¿cuántos cantantes no conocen ustedes que se han quebrado o han, o sea, me refiero quebrado en el sentido de que su salud decae muy rápido o que no duran mucho tiempo? Y Dimash ya parece poco, pero ya va para 10 años. O sea, ya vamos para una década de Dimash. Y eso en el mundo occidental, porque allá de aquel lado ya él está desde los 5 años concursando y ganando premios. Y ya en la fama mundial, ya en el lado occidental, del 2017 para acá. Ya vamos para 2026, ya vamos para 9 años. Y no es fácil. Y mantenerse tanto tiempo y sin ser un sello comercial, sin dedicarse a lo que se dedican los cantantes occidentales, que es a generar dinero y a generar éxitos, Dimash lo ha hecho a su manera. Dimash lo ha hecho a su sentir, a sus principios, a lo que él quiere mostrar. Realmente él está viviendo el sueño porque nadie le impone nada. Dimash lo ha hecho, como les digo, a su manera. Que quiere mostrar ópera, muestra ópera. Que quiere mostrar rock, muestra rock. Que quiere mostrar jazz, muestra jazz. O si no le gusta cómo queda una cosa, lo fusiona con algo más. Y está viviendo realmente su sueño. Yo creo que es el artista más completo. Ok, esto ya es parte del concierto. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Я от всей души хочу поблагодарить вас. Это мой второй сольный концерт в России, и за это время я понял, что я очень люблю русский народ. Я очень-очень благодарен всем тем людям, которые пришли сегодня на этот концерт, тем самым поддержав не только меня, не только нашу команду, но и весь Казахстан. Спасибо большое. Ну, в принципе, можем доверять друг другу, да? Некоторые не доверяют. Thank you very much. Wow, if I never breathe again. Хочешь сказать пару слов? Я не устаю вас благодарить за то, что вы у меня есть. Буквально несколько лет назад я об этом не очень сильно мечтал. И моя мечта постепенно осуществляется благодаря вашей поддержке. Спасибо огромное. Для каждого артиста это неимоверное счастье иметь таких гостеприимных, животных и теплых зрителей, как вы. Я благодарю сам себе за выбор. Aquí esta parte de Dimash es creo que de las que más me encantan, de su forma de ser, porque nos demuestra que él realmente quiere a sus fans, que no los tiene nada más como números o como un registro más, sino que realmente son personas cercanas para él
Él sabe muy bien que sin ellos no sería nadie. Sin esa, podríamos decirlo, publicidad de boca a boca, porque realmente él no tiene un aparato publicitario como tal, sino que es más en videos de YouTube, en reactores, en este caso, esto me toca a mí también, ¿no? En reactores, en gente que apoya a los reactores, que les dan like a sus videos, que los comparten, que los comentan. Así hacen que esos reactores le lleguen todavía a más gente. Y si hay gente que no conoce a Dimash y ve un video de un reactor o ve un video de Dimash y se enamora de ese cantante, es un cometido cumplido. Y no sé, Dimash tiene un cariño muy, muy, muy grande por sus Dears. Por eso les dijo Dears, ¿no? De que son sus queridos, que los quiere mucho. Y la verdad, eso me encanta de Image porque es muy sencillo, es muy humilde, es muy natural, es muy cercano. Сейчас очень много талантливых артистов на эстраде и в Западе, и в Азии, и у нас в стране. Я просто хочу поделиться с вами одной историей. Я как-то сидел в интернете, в телефоне копался, как это вы все делают, да? И в один прекрасный момент мой один знакомый отправляет мне видео. Я поначалу, конечно, с интересом смотрел, и она тут начинает петь на казахском. И поет мою же песню, которую я сочинил 18 или 19 лет. Я помню, это было очень давно. И сейчас немного должен вас заболтать, потому что там я исправляю какие-то технические. Ok, aquí nos está contando una historia, ¿no? De una chica que cantó una canción que Dimash compuso a los 17, 18 años, que la vio por internet, que se la mandó un amigo y estuvo haciendo el cuento largo y ya como que hasta el último dijo, bueno, realmente tengo que estar platicando con ustedes porque están revisando los técnicos que hay algún problema y por eso no he podido empezar a cantar de nuevo y todo el mundo se rió. Так, и вот я сижу, смотрю это видео, а потом она начинает петь. И она так красиво спела, ребята, что я не удержался и прям попросил друга найти ее профиль в интернете. Я решил написать ей. Я написал, что она очень хорошо поет. И сегодня я ее пригласил сюда на этот концерт. Талантливейшая певица, будущая звезда международного масштаба, будущая победительница Грэмми. Римар! Fíjense que el caso de Rimar es muy interesante porque la chica canta muy bien, tiene la técnica, tiene el don y canta muy muy bien. Pero siento que desaprovechó su oportunidad de la vez que cantó con Dimash. No la sentí, digo, es lógico y es obvio, le comieron los nervios, nunca había estado en un escenario así de grande ante tanta gente. Y al lado de Dimash, que no es fácil cantar al lado de Dimash. Tienes que ser perfecto para poder estar a su altura, ya no a su nivel, estar decentemente a su altura, porque él lo va a hacer perfecto, ¿no? Aparte que Dimash te va a cuidar mucho. Pero sí siento como que desaprovechó su oportunidad. En la reacción que tuvimos ese dueto de Dimash con Rimar, yo lo remarqué, ¿no? No la sentí segura, no la sentí completa, no la sentí satisfecha, le noté muchos fallos. Y creo, ustedes me dejaron saber, creo que hasta ella misma dijo
después del concierto que no lo había hecho bien. Ah, no sé, ojalá que en un futuro se le vuelva a presentar la oportunidad, porque tiene la voz, canta muy bonito, canta muy bien, tiene el don. Nada más le falta las tablas del escenario, en este caso podríamos decirlo así. Mm, Digo, yo se los puedo decir desde el punto de vista de músico, ¿no? No es lo mismo tocar con tu grupo en un cuarto en tu casa que subirte a un escenario enfrente de gente, aunque no cantes, que estás tocando, te da nervios y no te sientes seguro, sientes que vas a fallar en cualquier momento, que la gente se va a reír de ti. Pero eso se te va quitando mientras más vas subiéndote escenarios, escenarios, escenarios. Esas son las tablas que te da estar en constante presentación, ¿no? Ante la gente. Igual como creador de contenido, como youtuber, como reactor, como le quieran decir. También en los primeros videos te da como que cierta pena, miedo, miedo a que te critiquen, miedo a que te digan algo en los primeros videos, pero ya cuando va pasando el tiempo ya le pierdes el miedo a la cámara, la tomas como algo muy natural, ya la puedes ver sin ningún problema, no nada más esta cámara, ya cualquier cámara de alguien que te esté grabando, ya para ti es algo del día a día, ya es algo muy común, ya no es algo que te espante, el miedo a las críticas y a los comentarios negativos se te va por completo. Porque realmente ves que la mayoría de la gente apoya tu trabajo. Si hay comentarios negativos que son muy mínimos, pero siempre los habrá. Siempre hay gente con demasiado tiempo libre que no tiene otra cosa mejor que estar criticando a los demás en lugar de ponerse a hacerlo ellos, ¿no? Y demostrarle que son mejores que tú. Pero bueno, así que son cuestión de cada quien. Y no sé, eso por el lado de rimar, ¿no? Digo, canta muy bien, canta muy bonito, muy, muy bonito, tiene el don. Nada más como que siento que en esa ocasión le falló. Гюн Рахмет, спасибо большое, спасибо. Перед тем, как спеть следующую песню, дорогие друзья, на самом деле, я очень редко даю интервью, но часто встречаются такие вопросы. А вы богаты или нет? У вас есть девушка или нет? Я очень богатый человек. Не в плане каких-то материальных ценностей. Я богат своей страной. Я богат. Я богат вами. Я от всей души хочу поблагодарить вас еще раз за такой теплый прием. Я очень горд иметь таких дружных соседей, как великие россияне. Спасибо вам огромное за вашу дружбу. Великий Казахстан, великая Россия! Я хочу поднять с места. Да, я же люблю поболтать. Мое самое главное богатство — это, конечно, вы. Но в первую очередь это мои родители. Они стараются помимо ездить со мной и поддерживать меня во всех начинаниях, во всех концертах. Они откладывают все свои работы и посещают мои концерты. И сегодня не исключение. Правда? Всегда так. Esta parte de Dimash también es muy, muy noble y muy venerable de su parte, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que casi no hace entrevistas, pero cuando hace entrevistas siempre le preguntan lo mismo, que si ha ganado mucho dinero, que si es rico,
que si tiene novia, que si ya se casó, que cosas por el estilo, cosas que sabemos que a Dimash no le gusta que le pregunten porque él es muy reservado. Y dice Dimash, dice la verdad, dice yo soy un hombre muy rico, pero no en una riqueza material. Y la riqueza material, pues es lo de menos, ¿no? En este caso. Dice yo soy rico en otras cosas, ¿no? Rico en el país en el que vivo, tiene una riqueza muy, muy grande, la riqueza que tengo de tener a mis padres, la riqueza que tengo de tenerlos a ustedes. Dice en ese lado sí soy rico, soy millonario. Y en eso tiene razón. Ahí nos va a presentar a su mamá, ¿eh? Огромное спасибо моему отцу за то, что я являюсь тем, кем сейчас я являюсь. Все мои заслуги, все мои достижения, это все благодаря вам, благодаря моим родителям. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Огромный рахмет, самый главный рахмет моим главным родителям, которые учили меня и столько вложили в меня. Папа, мама, сіздерге үлкен рахмет, сіздерді қатты жақсы көремін. Sí, muy bien hecho por parte de Dimash ahí, agradeciéndole a sus papás, a Svetlana y a Kanat, pero sobre todo a sus abuelos. Esa escena estuvo bastante curiosa. La señorita de azul que está atrás de la señora Svetlana gritó Dimash, I love you. La señora Svetlana volteó y se le quedó viendo como diciendo, ¿me dejaste sin oído? ¿Y qué te pasa? Deja a mi hijo en paz. Miren, vean, pongan atención, ¿eh? Игорь крутой! Wow. Сочинил мне эту песню. Я говорю, Игорь крутой, как ты сочинил мне эту песню? Его нет здесь. Он в Москве. Песня называется «Знай». От всей души хочу поблагодарить композитора Игоря Куча Крутого. Специально для вас. Перед тем, как спеть следующую песню, я только что начал говорить, но мне не дали закончить свои мысли. Я хочу заранее с вами договориться. Я хочу заранее с вами договориться, чтобы на протяжении всего концерта мы были прям так максимально раскрепощенные. Доверяли друг другу. I need your emotion. I want to say, before that singing, I want to say a lot of thanks for all my fans around the world. Thank you very much. Спасибо большое. Ok, aquí termina la primera parte. Aquí ya vemos en el recuadro que ya está el video de la segunda parte. Si quieren que reaccionemos a la segunda parte, déjenmelo aquí en los comentarios. Un video que por lo que estoy viendo dura 12 minutos con 33 segundos. Este duró 15 minutos con 9 segundos. Bueno, dura 15 con 12, pero lo paramos antes de que se cortara. Y la verdad me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por hacerme llegar este enlace. La verdad se me hizo bastante interesante porque es algo que casi nunca vemos. De hecho, aquí en este canal nunca lo habíamos visto. Hacer como que una recopilación de los momentos más importantes de un concierto, pero no donde Dimash canta, sino donde habla y que nos traduzcan. Por lo que pude ver es el video introductorio del concierto.
Ahí tenemos la traducción, que nos vemos qué es lo que dice, y aparte las partes en donde Dimash habla. Esto también es estar presente en el concierto, porque esto también es parte del concierto, no nada más cuando canta, sino cuando expresa sus sentimientos, cuando habla, cuando se deja querer, cuando se deja sentir. Eso es algo muy importante que hay que agradecerle a Dimash, ¿no? Que siempre nos entrega lo máximo, no nada más cantando, sino también cómo se expresa, cómo habla, cómo siente, cómo piensa, y nos los deja saber. Muchísimas gracias. Déjenme aquí en los comentarios o por Instagram si quieren que reaccionemos a la segunda parte, que espero que quieran, porque se me hizo muy interesante. Vamos a terminar, si ustedes gustan, con este concierto de San Petersburgo en las partes en donde habla, porque pues aquí nos han mostrado como que el principio nada más, falta todo lo demás del concierto, ¿no? Y pues bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinaron? ¿Les gustó o no les gustó este video al que reaccionamos? La verdad a mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo, porque les digo, es algo que nunca habíamos visto aquí en este canal. Siempre veíamos las canciones, las presentaciones como tal, pero nunca cuando Dimash habla y que esté traducido tan perfectamente al español. Eso se agradece muchísimo. Y pues bueno, ahora sí que Dears, díganme ustedes, ¿reaccionamos a la segunda parte o no? ¿O a qué quieren que reaccionemos de Dimash? Déjenmelo aquí en la caja de los comentarios o por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues ya saben, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.